El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Gabinete de Curiosidades. Arte y cultura en contexto. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos una vez más a su Gabinete de Curiosidades, Artes y Cultura en Contexto. Esta ya es nuestra cuarta temporada. El programa de hoy se llama Sentihuertar, sembrar lo sensible, cultivar lo común. En esta nueva temporada, nuevo inicio para nosotros en su Gabinete de Curiosidades. Hoy adentramos en el proyecto SIUP de investigación llamado Sentihuertar, relaciones entre prácticas artísticas, prácticas ecológicas y pedagogías de lo sensible. Hoy nos acompaña la profesora Ángela Cadena para explorar la huerta como un espacio donde se entretejen creación, cuidado y producción de conocimiento situado desde una mirada crítica a la hegemonía de lo visual, al ocultarcentrismo. Conversaremos sobre cómo las prácticas ecológicas y artísticas permiten reactivar la experiencia sensible, reconectar el cuerpo y territorio y fortalecer tejidos comunitarios en un tiempo marcado por el asedio de los ecosistemas y las formas de vida colectiva. Una invitación a pensar la siembra como gesto pedagógico, político y profundamente relacional. Así que no se despeguen y iniciamos nuestro programa. Bueno, entonces un saludo a todas y todos, un gusto estar aquí. Hoy tenemos entonces, como lo dijo Elkin, una invitada muy especial, una compañera de la licenciatura en Artes Visuales, Ángela Cadena. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola Santiago, hola Elkin. Un caluroso saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación. Listo, Ángela. Muy chévere tenerte. Y aprovechamos también para saludar a la mesa de trabajo, al equipo técnico en el máster. Tenemos a Mario Hernández, en nuestra producción sonora Yolanda Barrantes y a un miembro nuevo, Luis Bautista. Le damos la bienvenida también. Y en imágenes y redes también tenemos a una persona nueva, Duan Cárdenas. Y en la dirección, Alejandro Sepúlveda. Y como siempre, pues estamos hoy presentando el profesor Elkin Hidárraga y yo, Santiago Valderrama. Bueno, ahora iniciamos con nuestra sección Tensiones y Recorridos. Y ahora, en Gabinete de Curiosidades, Tensiones y Recorridos. Bueno, en Tensiones y Recorridos es nuestra primera sección y lo que busca esta sección es como plantear un horizonte de sentido de lo que vamos a charlar hoy con Ángela. Entonces nos vamos a detener en los procesos de gestación de este proyecto Sentihuertar, reconociendo que toda práctica pedagógica y artística situada emerge pues de trayectorias conceptuales, afectivas y territoriales muy específicas. Entonces buscamos comprender cómo se entrelazan los marcos teóricos de la pedagogía de lo sensible, las humanidades ecológicas y la investigación-creación con experiencias previas de trabajo comunitario y académico. Nos interesa mucho rastrear los caminos que hicieron posible pensar la huerta como un dispositivo pedagógico y estético también, así como los aprendizajes que han surgido en su activación. O bueno, la próxima activación, porque creo que prontamente arranca esto, que va a ser además dentro de la universidad y en diálogo pues con muchos otros territorios. Entonces, arranquemos nuestra charla. Ok, entonces en ese horizonte que nos marcaba el profesor Santiago, quisiéramos preguntarle a la profesora Ángela, para comenzar, que nos cuente un poco sobre su formación, su recorrido en el campo de las artes y la pedagogía y cómo ha ido situando su trabajo investigativo y creativo en iniciativas que articulan el arte, la ecología, la comunidad, como lo propone Sentihuertar. Elkin, mi formación es como maestra en artes plásticas y visuales con énfasis en cerámica, especialista en gerencia y gestión cultural y magíster en museología y gestión del patrimonio. Y mi recorrido se ha configurado en la intersección entre el patrimonio cultural desde una perspectiva integral, las prácticas artísticas con énfasis en la cerámica y la pedagogía y una preocupación profunda por
por la dimensión ecológica de la existencia. En la licenciatura en artes visuales pues he trabajado desde una comprensión expandida de las prácticas artísticas, no como simplemente producción de objetos autónomos, sino como procesos relacionales situados y metodológicos que producen conocimiento sensible. Y en los últimos años, particularmente en el contexto de la crisis socioecológica global y las situaciones de salud mental, se hizo evidente la necesidad de activar otros espacios, como por ejemplo el Semillero Soma, que surgió el año pasado, donde buscamos con la profesora Daisy Wilches articular con el proyecto de Facultad de Artes por el Medio Ambiente los procesos para una apuesta, generar una apuesta para integrar la investigación-creación, las prácticas ecológicas y la pedagogía de lo sensible. Qué interesante, Ángela, qué chévere. Y bueno, es un amplio, digamos, abanico de cosas que han venido como atrás de esto que están haciendo ahora. Entonces, pues, me imagino que también, o mejor dicho, quisiéramos entrar más bien, a hablar un poquito del recorrido conceptual. ¿Sí? Antes, cuando Elkin presentó el programa, habla de ocularcentrismo, pero eso lo puse yo, porque yo veía que finalmente sí había como una relación con eso, que es un campo que yo estudio. No necesariamente ustedes han hablado de ocularcentrismo, pero pues sí me parece que es interesante, ¿no? Conceptualmente cómo acercarnos a esto, puesto que es muy necesario en este momento como reconfigurar o restablecer unas formas de relacionarse o encontrarnos entre nosotros con el territorio de formas distintas desde lo sensible. Entonces, no sé, cuéntanos tal vez de marcos teóricos desde la pedagogía, desde lo artístico, que fueron para ti importantes y que de alguna manera se vinculan con esto de Sentihuertar. Sí, Sentihuertar es un proyecto que se enmarca un poco en la interdisciplinariedad. Quienes lo formulamos, pues somos 4 docentes de la licenciatura en artes visuales, las profesoras Jenny Fonseca, Daisy Wilches y el profesor Eduardo Rincón, quienes pues tenemos una formación diversa y buscamos que pues el proyecto se sustentara en 3 grandes marcos que se articulan. En primer lugar, tenemos una concepción expandida de las prácticas artísticas, donde el arte no es únicamente representación, sino que es experiencia, proceso y forma de pensamiento. La investigación de creación nos permitió asumir que conocer es también hacer, sentir, experimentar y transformar. En segundo lugar, dialogamos también con las humanidades ecológicas, que cuestionan la separación moderna entre naturaleza y cultura y nos invitan a comprender la vida desde la interdependencia, la simbiosis y la corresponsabilidad. En tercer lugar, encontramos las pedagogías de lo sensible que orientan nuestra práctica. Estas pedagogías integran cuerpo, emoción, experiencia, territorio como dimensiones fundamentales del aprendizaje, descentrando el racionalismo abstracto y promoviendo formas de conocimiento situadas y encarnadas. En este cruce, pues estas dimensiones dan lugar a a esta red de huertas que nos pensamos que aporten a brindar sentido y comunidad y pensamiento crítico. Bueno, y en términos de antecedentes de este proyecto, quiero que nos cuentes sobre qué indagaron. Entendemos, pues no sé, por ahí aparece el LANAR y hay prácticas artísticas contemporáneas que un poco ponen en evidencia los cruces que hay con el ambiente, la relación del artista con el ambiente, la relación de la obra con el ambiente, como en la gráfica pensamos también en grabado menos tóxico, más amigable con el ambiente. Cuéntanos entonces cuáles son esos antecedentes que abonaron el terreno para que este proyecto germinara. Bueno, esa es una pregunta muy importante porque de allí surgen, digamos que dos vertientes. Por un lado, tenemos esos antecedentes de este proyecto que son desde 2024. Venimos trabajando de diferentes maneras desde 2024 para consolidar este proyecto. Y de otro lado, esos referentes teóricos, artísticos, digamos como de ese marco amplio de la cultura que nos nutren. En buena medida, desde las artes pensamos en el arte relacional, sí, ampliamente. Un referente muy importante para nosotros es la maestra Elizabeth Caravito, una maestra doctora de la SAP, que fue maestra nuestra de Daisy y de mí en la universidad.
y pues digamos que su influencia ha sido bastante importante en ese trabajo de entender lo relacional en el arte. Y pues encontramos además que este es un ejercicio que nos encontramos haciendo en este primer semestre del año, que hace parte de las actividades iniciales del proyecto, y es justamente desarrollar un artículo en torno a ese estado del arte, de pues esas prácticas ecológicas, prácticas artísticas, pedagogías de lo sensible, con un enfoque del sur global. Entonces estamos trabajando justamente en eso y esperamos que una vez culminemos el proyecto podamos compartirles el artículo con esta información abordada ya de una manera mucho más profunda. Y en cuanto a los antecedentes del proyecto, de lo que hemos venido trabajando desde 2024, están justamente, pues, primero la gestión de insumos para generar las huertas de los 2 nodos de la LAF y del Nogal, pensando pues en la Facultad de Artes, que esto lo inició la profesora Delcy Wilches en 2024, y los 2 semilleros, el semillero Simbionte, Artes y Humanidades Ecológicas, que abre pues un espacio de reflexión crítica sobre la crisis ecosocial y la necesidad de nuevas narrativas y prácticas, liderado por las profes Jenny Fonseca y Eduardo Rincón, y el semillero Soma, que aportó una dimensión simbólica y poética al trabajo con la tierra, vinculando la cerámica, la espiritualidad ecológica y el autocuidado, que lideramos Daisy Wilches y yo. Qué interesante, yo sí creo que es muy importante, ¿no? Hacer eso, porque vemos, incluso hace ya rato, estuve trabajando en un proyecto de facultad sobre ambiente también, y realmente la concepción que había era muy de buscar reciclar, o sea, poner las canecas de colores y fíjate, tú miras adentro que hay de esas canecas en la universidad y ahí nadie las usa, o sea, o sí las usan pero mal, ¿no? Indiscriminadamente. Entonces realmente las cosas vienen por otro lado. Yo creo que finalmente las cosas vienen por otro lado, y creo que en un espacio como la universidad es muy importante que aparezca una huerta, y además una huerta que finalmente, si todos, por lo menos uno va a un bosque o a un lugar abierto de naturaleza, uno ve que todos son relaciones entre cosas distintas, ¿no? Y precisamente creo que en la universidad hay que establecer esas relaciones entre cosas distintas, porque somos muy diversos. Cosa que también está en el proyecto, porque es un proyecto también interepistémico. Yo creo que eso es muy importante. Y finalmente la huerta es un lugar para errar, para probar, para hacer un montón de cosas. Y ahí es donde surge el conocimiento, ahí es donde surgen las cosas chéveres, precisamente. No de todo, tal vez sí es funcional, ¿no? Uno tiene marcos teóricos, uno tiene ideas, por ejemplo, lo que te estamos preguntando ahorita, ¿no? Ese marco teórico, esas cosas primero. Pero finalmente la huerta, siento yo, así como los trabajos interdisciplinares o interepistémicos, son probar cosas. Y allí encuentra uno cosas increíbles. Muchas veces de los errores surgen las mejores cosas. De cosas que uno no se esperaba surgen cosas que uno no esperaba. Aparecen cosas nuevas. Entonces, qué chévere ver esto. Sé que dentro de poco arrancan las huertas, ¿no? La próxima semana, algo así. Bueno, yo no me imagino, para las personas que tal vez son de otros lados, de otro país, de otra universidad, que no conocen la UPN. Es una universidad pequeña que también tienen pues unos desafíos de espacio, ¿no? Vivimos muy, muy cerca unos de otros, por no decir otra palabra. Entonces, ¿dónde va a estar la huerta? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser eso? Cuéntanos un poquito. Bueno, la activación de la huerta de la LAF se realizará el próximo jueves 26 de febrero a las 10 de la mañana. Vamos a tener un evento simbólico donde no solamente vamos a sembrar plantas, sino que también vamos a sembrar intenciones. Y con esto buscamos pues aportar a la transformación de nuestra comprensión del aula para convertirla en un espacio donde confluyen estudiantes y docentes, comunidades externas y en unas dinámicas de colaboración. Y respondiendo puntualmente a esa inquietud de la ubicación de esta huerta, ese fue un reto al que tuvimos que enfrentarnos porque, por supuesto, la licenciatura cuenta con un edificio que no tiene una iluminación natural. Sí. Los espacios son reducidos, pero pues buscamos la forma de solventarlo a través del uso de materas. Son 2 tipos de materas, unas rectangulares que vamos a instalar en la reja de entrada. Allí van a ir instaladas 9 materas y otras que estarán frente a la ventana de la oficina de coordinación.
Las plantas que van a estar al interior, frente a la oficina de coordinación, pues van a ser plantas ornamentales, que sean pues muy resistentes a un espacio que no tiene, digamos, como una entrada de luz directa. Y las plantas que vamos a sembrar en la reja son algunas aromáticas y otras que también son ornamentales. Esa fue la estrategia que encontramos por ahora mientras llegamos a un nuevo espacio, para solucionar un poco esta situación del espacio reducido y poder generar el contacto con elementos naturales dentro de nuestra licenciatura, porque pues claramente esta conexión, la relación con las plantas tiene unos efectos en la salud mental que son importantes, ya sea por el contacto directo o simplemente por sentirlas cerca o verlas y demás. Claro, imagínate, por lo menos en Bogotá, yo me acuerdo que mi abuela tenía en la ventana sembradas hierbas aromáticas, y la casa de mi abuela olía toda hierbas aromáticas todo el tiempo, además porque tomaban aromática todo el tiempo. Entonces creo que llegar a un espacio como la Lab y sentir ese paisaje olfativo tiene una implicación sobre el cuerpo y sobre la forma en la que uno se relaciona ya con ese espacio y con las personas que ahí habitan. Creo que esas cosas funcionan mucho, y ahí se ve cómo se relaciona todo esto que llamamos elementos ambientales, aunque todo podría ser un elemento ambiental, pero estos dentro de un espacio que se ha como defendido, o que ha sacado todo eso de su epicentro, es interesante. No, y pensar en prácticas, como lo decía Ángela, relacionales, pensar en el cuidado, ¿sí? Tengo que tener cuidado y tengo que tener otro tipo de relación con el espacio y con lo que hay alrededor, porque a veces pensamos en el ambiente también con una idea muy reducida, el ambiente es todo, y cómo es la relación nuestra con todos, dejando de lado que estamos en el centro de todo, no que hay otros elementos allí, otros seres allí con los cuales nos podemos relacionar y cuidar, ¿sí? Estar pendiente de ellos, y eso puede cambiar la mirada de nuestros estudiantes en relación al espacio, ¿sí? Porque hemos tenido como problemas de no lo habitamos de la mejor manera, no lo cuidamos de la mejor manera, y bueno, ya entran otros elementos allí, cómo va a ser mi relación diaria con ellos, ¿sí? Es interesante cómo va a transformar el espacio. ¿Han pensado llevar también esto a otros espacios de la universidad? Porque tenemos 2 nuevos espacios. Uno es el castillo de Marroquín, son creo que 29 hectáreas. Creo que son, y está... Sería una huerta grande. Sí. Un monocultivo. No, es que a veces discutimos en qué se va a hacer con eso, pues eso tiene... Bueno, no, como de una región, sí se le ve mucho potencial a la relación que hay con ese lugar. Y en Valmaría también, sí, en Valmaría también es un espacio también muy grande, 20 y tantas hectáreas, también es muy grande. ¿Cómo va a ser la relación también? ¿Piensan ir a esos espacios, compartir saberes? Sería bueno llevar a los estudiantes también del proyecto que conozcan ese espacio y cómo es el cuidado y la relación con ellos. No sé, cuéntame, profe. Sí, dentro del proyecto tenemos planteado realizar las huertas en 3 nodos. Esos nodos son la licenciatura en música, la licenciatura en artes visuales, la licenciatura en artes escénicas. En artes escénicas, desde hace ya bastante tiempo, hay una huerta que ha venido, digamos que, gestionando la profesora Paola Ochoa. Nosotros pues hicimos una articulación con ella e incluso el semestre pasado, desde el proyecto de facultad, trabajamos un poco en la creación de una nueva cama de cultivo para sembrar nuevas plantas allí. Entonces, nosotros entramos a apoyar en el fortalecimiento de esa huerta que ya existe en la sede del Parque Nacional, y la idea es que pues nuestra huerta lab se articule también con la huerta en música. Ya allí pues identificamos el espacio donde, digamos, va a estar con asesoría del Jardín Botánico también, con quienes pues nos hemos articulado. Y como tú dices, en Valmaría hay una huerta que está allí desde hace ya 20 años, tal vez, que ha venido trabajando la profesora Catherine. En la UPK también hay una huerta, entonces sí buscamos hacer unas articulaciones con estos otros espacios para ese intercambio de saberes, aprender de su experiencia y fortalecer pues el ejercicio que vamos a hacer en estos espacios de la Facultad de Artes, que son entre sí muy diferentes, tienen unas características pues bastante disímiles. Pensando pues que sembrar, cuidar, cosechar implica asumir también otra temporalidad, ¿no? Nos invita a ir más lento, de manera más atenta, y encontrar también que el conocimiento no se transmite verticalmente,
sino que es una transmisión de conocimiento horizontal, que la idea es que se active a través de procesos colectivos, donde pues buena parte de la comunidad universitaria pueda participar y nosotras podamos aprender de ellos también para generar estos nodos. No sé más adelante si podamos acceder al castillo marroquí para realizar allí estos ejercicios donde nos unamos todas las huertas y hagamos una grandota. Bueno, no sé, eso puede ser una proyección de o apropiarse, como entender que la universidad también se relaciona con esos espacios y que hay un espacio natural que también tiene que ser protegido, porque a veces pensamos en tumbar y poner cemento, y bueno, es un espacio que está allí bello, que se puede utilizar. Es como lo que hemos pensado, la relación del arte también con eso que está de afuera, con las prácticas mismas, lo que nosotros, los insumos que utilizamos, ¿sí? Repensar todo esto. Bueno, y para seguir nuestra conversación vamos a nuestro segmento Miradas y Mirillas. En Gabinete de Curiosidades, Miradas y Mirillas. Bueno, entonces en Miradas y Mirillas abrimos la conversación hacia las implicaciones políticas y ecológicas del proyecto. Pensamos sentihuertar como una respuesta sensible al distanciamiento contemporáneo entre cuerpo y territorio, mediado por la hegemonía de la visualidad técnica. Pues eso lo digo yo, ¿no? Desde la cultura visual y digital. Lo que desde la cultura visual se ha problematizado como ocularcentrismo, y que alguien lo decía antes. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso. Entonces vamos a hablar de esta huerta, ¿no? Que aparece como un contraespacio, un lugar de arraigo, según nos explicaba ahorita Ángela, de escucha, de lentitud. Eso es interesante, ¿no? El tiempo. Y de reconstrucción del tejido social. Entonces esta sección explora las potencias de las prácticas ecológicas y artísticas para reimaginar lo comunitario en un contexto global en el que vemos por todos lados asedio a los ecosistemas y en general a las formas de vida colectivas, a las formas de organización humanas incluso, situando la experiencia sensible como horizonte político y pedagógico por venir. Bueno, en ese orden de ideas, como lo que plantea Santiago, queríamos preguntarle cómo piensa sentihuertar frente a las dinámicas políticas contemporáneas marcadas por un distanciamiento creciente entre experiencia y el mismo territorio, y cada vez mediado más por lo visual y otro tipo de relaciones desmaterializadas con otros seres y entornos. Bueno, sentihuertar se sitúa críticamente frente a las dinámicas contemporáneas que profundizan esa separación entre cuerpo y territorio, naturaleza y cultura, humano e inhumano, frente a una cultura mediada por la hipervisualidad y la desmaterialización de la experiencia. Las huertas proponen una práctica de arraigo y presencia corporal, de cuidado mutuo, y en clave de colonial, pues el proyecto cuestiona las lógicas modernas que han impuesto jerarquías entre saberes, deslegitimando conocimientos campesinos, indígenas, comunitarios. La huerta o estas huertas se van a convertir en un espacio de diálogo interepistémico donde estos saberes recuperen pues esa centralidad. Y desde una perspectiva interespecie, Sentihuertar reconoce que no habitamos solos el territorio. Plantas, insectos, hongos, microorganismos son copartícipes del proceso, y esta práctica agrícola se entiende como una relación y no como una dominación. Esa es pues nuestra postura. Por supuesto habrá errores o bueno, estamos también aprendiendo de todo este proceso, pero pues el proyecto se vincula con esta noción de soberanía, ¿no? En tanto se promueve esa autonomía del cuidado del territorio, la responsabilidad colectiva sobre lo que sembramos y consumimos. En este sentido, pues un gesto político que resiste la lógica extractivista, mercantil, pues que reduce la tierra a un recurso. Y estamos en un momento donde, bueno, hace unos años era muy claro esta idea. Estamos en otro momento histórico donde hay una suerte de negacionismo sobre la urgencia climática, sobre el uso de los recursos. Hay en algunos países, como para algunas políticas, en Estados Unidos, en algún momento en Brasil, lo que pasó con el Amazonas,
en ese momento en Argentina, lo que pasa con Ushuaia, lo que va a pasar en Chile. Estamos ahí esperando lo que pasa en Chile, una suerte de negacionismo sobre eso mismo, sobre la urgencia climática, la ambiental, cómo nos relacionamos con esos recursos, y era impensable que hace unos años que se revertiera como todo lo que se había logrado en lo que habíamos trabajado. Entonces claro que también hay como dice Ángela, hay otras posturas políticas también, otras miradas, y bueno, el proyecto es bienvenido en estos tiempos. Sí, yo coincido con Elkin, que es interesante eso, ¿no? Porque como lo que pasó con el Amazonas y en general cuando, por ejemplo, en un capítulo pasado que hablábamos sobre este documental de Palestina que se llama No Other Land, que sale este momento en el que las máquinas le echan cemento al agua, a los cuerpos de agua. A mí me parece que es muy importante lo que están planteando, porque finalmente siento que ese negacionismo viene de un interés político que tiene que ver con, tristemente, atacar lo colectivo y reducir las poblaciones humanas en el mundo. Yo creo que hay personas en el mundo que piensan que la gente es como una enfermedad y lo están tratando como tratan un cáncer, básicamente a punta de quimioterapia. O sea, atacar lo que sustenta la vida de esas personas. Entonces lo ambiental, los territorios están profundamente anclados a la vida de estas personas y la resistencia se hace desde allá, yo creo. Pero bueno, para dejar de hablar de yo, más bien escuchar a Ángela. ¿Tú cómo ves esto de la huerta como un espacio de reconexión sensible? Porque hay este tema de las raíces, de los cuerpos, este tejido que hay ahí, ¿no? Debajo de la tierra. ¿Cómo lo ves desde lo pedagógico, desde lo comunitario? Sí, la huerta, el contacto con la naturaleza, justamente reactiva los sentidos, coloca al cuerpo en el centro del aprendizaje y permite una pedagogía situada donde el conocimiento emerge del contacto directo con la tierra. Y esto yo lo planteo no solamente con la tierra cuando sembramos, sino desde la cerámica. Para mí, esa postura es muy importante porque todo está articulado. Y en términos comunitarios fortalece esos vínculos de cooperación y de corresponsabilidad. Esa experiencia de sembrar juntos produce un tejido social y fomenta una ética del cuidado compartido, de aquello que sembramos juntos y de cuidarnos entre nosotros también. Además, pues descentra lo humano al reconocernos como parte de una trama de vida más amplia. Y esto transforma pues la manera de comprender la existencia también en términos de la interdependencia. Hay no sé si tengan interés por hacer bancos de semillas, porque eso es una práctica muy interesante. Hace unos años encontré en Mistrato Risaralda un cuidador de semillas. Me pareció una experiencia súper interesante lo que hacía él. O sea, cuidaba, cultivaba, recogía semillas ancestrales, cultivaba y las regalaba luego. Era muy interesante. Yo en ese tiempo me regaló varias de frijol que no conocía en mi vida. ¿Todavía las tiene o ya las sembró? Sí, las sembramos, pero ahí ya comimos frijol. Pero era interesante, eran muchas. Uno solo tiene una mirada muy reducida de lo que nos rodea, de las plantas, de lo que comemos también, y no miramos hacia atrás, qué es lo que hay, qué es lo que había, cómo hacemos para preservar, cómo es la relación nuestra con ello. Y era muy interesante, eran muchísimas semillas de variedades de frijol nativas, y lo mismo cuando se recogen las de maíz también. Hay muchísimos colores y demás, los de en este territorio, la papa. A la papa de sí, maíz. También. Entonces, no sé si lo han pensado en esa práctica. Esto haría parte del proceso una vez estén, digamos que consolidadas las huertas, que podamos a partir de eso que hemos cultivado, pues generar un banco de nuestras propias semillas, o que podamos iniciar intercambios de semillas con otras huertas. Me haces recordar un encuentro con la profesora Catherine de Valmaría. Nos encontramos en un evento de bienestar y ella me regaló unas semillitas que todavía tengo allí, unas semillitas de la huerta de Valmaría. Sería muy interesante más adelante hacer esos ejercicios de instaurar un banco de semillas, de generar unos encuentros de intercambio y demás, de semillas, de plántulas y demás.
por lo pronto vamos a iniciar con plántulas y pues digamos como con el trasplante de las plantitas en la lab, que es un poco lo que podemos manejar en este momento, porque sí, la idea es que a lo largo del proyecto podamos generar también esos procesos de cuidado donde se fortalezca también la responsabilidad por cuidar el crecimiento de esas semillas, ¿no? Entonces, creo que estamos justamente en el punto donde iniciaremos a plantear esas posibilidades, porque pues depende también de distribuir unas responsabilidades específicas frente al cuidado de esos seres que vamos a tener a cargo. No, y desde el arte tiene muchas posibilidades. Recuerdo, tuve un curso que se llamaba Color y Cultura y estudiábamos cómo las plantas y las semillas incidían en el color en las comunidades. Entonces, en su vestuario, en la forma de vestir, tenía unos colores característicos y tenían relación con lo que había alrededor de ellos, semillas, plantas y minerales. Era muy interesante, y como allí tomamos algunos pigmentos y le damos como esa otra connotación pensando en el territorio. El color refleja el territorio y lo que Así comemos nos impacta también a nosotros, nuestra visualidad y nuestra relación con el entorno. Cuando hablaban de semilla, y me quedé pensando en cómo podrían, me imagino, me da mucho interés de saber cosas, ¿no?, que pueden pasar ahí en esa huerta, porque la semilla finalmente es una memoria que pasa, que está suspendida, por así decirlo, de pronto en el tiempo. Nosotros trabajamos también con la LAF, incluso unas prácticas educativas, ahora docentes, y con una fundación de la que llevo parte en un lugar que se llama La Laguna de Fuquen, y allí estamos tratando también de trabajar el bosque nativo, sobre todo el páramo, y muy difícil de reconstruir ese tipo de vegetación, y el bosque seco montano, que es un bosque que le han dado un palo tremendo, porque claro, pues precisamente tú que hablabas de lo de colonial, esto de la colonia llegó también como una imposición de una imagen de territorio sobre el territorio que ya había, y esa sobreposición de esta imagen encima implicó talar, por ejemplo, grandes extensiones de bosques enormes para poner vacas. Y ese tipo de bosque desapareció, casi quedan muy pocos remanentes, y es un bosque importantísimo para producir agua. Entonces se ha tratado de reproducir ese bosque, o sea, de coger las semillas de cada una de las especies y hacer que crezcan y volverlas a sembrar. Y dificilísimo, porque si bien se tienen las semillas de todas las especies, cuando tú las siembras mueren o crece un poco y se muere, porque son bosques muy complejos que están relacionados unas especies con otras. Entonces fue muy difícil y nunca se logró producir casi el bosque tal cual, ¿no? Fue muy, muy difícil, pero llegaron unas quemas, unos incendios, porque no fue que la gente lo quemara, fueron unos incendios, quemaron grandes extensiones de pasto y ¡pum!, salió el bosque. ¿Por qué? Porque la memoria estaba ahí debajo. O sea, antes ahí había un bosque que puso las semillas de cada especie en el lugar donde debía estar. Esta al lado de esta, esta al lado de esta. Y cuando se quemó eso, cayó sol y salió el bosque. O sea, la memoria está ahí. Y algo interesante de eso es que los sitios en los que no salió el bosque fue donde habían pasado arados, que me parece que es una metáfora linda, porque ahí fue donde pasó el arado, rompió esa estructura de la memoria que había, mientras que en los sitios donde no, solamente hubo pasto, sí salió. Me parece que eso en clave de lo de colonial es muy importante, porque ese arado casi es este borramiento de las relaciones, ¿sí? Pero existen lugares donde todavía hay esas relaciones y hay que buscarlos y hacer que nazcan. Eso me parece que es súper, súper potente. Y quería compartirte esta experiencia. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, oye, ¿cómo proyectan ustedes entonces el futuro de este proyecto? Sí, en términos de lo comunicativo, de lo comunitario, digamos, ¿sí? Y en un mundo, como lo decíamos, donde los ecosistemas y los tejidos colectivos se encuentran bajo asedios simbólicos, mediáticos y materiales, obviamente. Bueno, la proyección de Sentihuertar se enmarca en el proyecto de Facultad Artes para el Medio Ambiente, donde buscamos ampliar esa noción de imaginarnos o ensayar otras formas de convivencia. Entonces, una pequeña parte del proyecto de facultad son estas huertas y, pues, digamos, las actividades que vamos a desarrollar con el proyecto SIUP. Una vez finalizado, vamos a continuar con el desarrollo de acciones en pro de la convivencia y el cuidado de la facultad a través de, ya sea generar
diversos espacios seguros donde podamos compartir un poco para regenerar este tejido social. Fortalecer, claro que sí, la red de huertas de la facultad y pues unirnos para sumar a una red de huertas de la comunidad universitaria, toda la universidad, y generar pues más bien como consolidar unos espacios permanentes de investigación, creación para el diálogo de saberes y la formación sensible. Y pues digamos que proyectar el futuro de lo comunitario implica reconocer nuestra independencia, nuestra vulnerabilidad, generar espacios donde podamos compartirlo como una apuesta ética, estética, política, por reconfigurar nuestras formas de habitar lo vivo, fortaleciendo el cuidado como principio organizador de la vida colectiva. Entonces, más adelante, ya en el próximo año, pondremos en marcha otras acciones que permitan ampliar todo este ejercicio que realizamos a lo largo de este año y pues que venimos sembrando desde 2024. ¿Esperan vincularse con otras instituciones o entidades el proyecto? ¿Cómo piensa ampliar un poco? ¿Y cómo sería eso? Por lo pronto, con el Jardín Botánico tuvimos ya un acercamiento a pues unas asesorías acerca de pues las estrategias de siembra en estos espacios, pero también para acercarnos a un proyecto de investigación que están realizando en torno a la salud mental. Entonces, a través de esa articulación podremos también desarrollar otro tipo de actividades. Esa es la más cercana, pues en la que más hemos trabajado. Y si buscamos generar otro tipo de articulaciones que hacen parte del proyecto, donde buscamos invitar a sabedoras, sabedores indígenas, campesinos, afro, pues, urbanos, comunitarios, para que nos enseñen, ¿no? A partir de talleres nos enseñen sus prácticas y podamos acercarnos a esos saberes y pues intercambiar. Claro. En el Jardín Botánico, ya que hablas de él, hay una de nuestras egresadas de la licenciatura en Artes Visuales. Y de biología hay gente bastante. Sí. Saray Vázquez. Ella está trabajando. Nosotros ella nos invitó el semestre pasado a hacer un taller de gráfica menos tóxica, pensando también pues en el uso de la madera, el reciclaje y demás. Y las tintas deben ser súper tóxicas. Los pigmentos también. Sí, llevamos pigmentos a base de agua. Sí, porque la idea es como repensarnos todo esto y cómo desde el arte también nos repensamos la práctica misma, el hacer mismo y demás. Y cómo, cuéntanos dónde se pueden contactar, dónde pueden ver el proyecto, si tienen, los semilleros tienen algún Instagram o demás, o en la página de la universidad, no sé. Sí, a los semilleros nos encuentran en Instagram, Semilleros Soma, Semilleros Simbionte. Esas son nuestras cuentas, allí pueden buscarnos. Listo, Ángela. Pues bueno, y en una facultad como la nuestra que están somos tres licenciaturas, escénicas, visuales y música, y estamos separados, no estamos en el mismo lugar. Ojalá de pronto nos pueda unir la huerta. ¿Qué tal que uno llegue y entre y mire los tomates de música? No sé, pero bueno, muy lindo el proyecto. Te felicito y felicito al grupo que lo piensa, y pues qué alegría estar en eso, qué delicia estar en un proyecto como ese. Los felicitamos desde el programa, muy chévere, Ángela, y muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Bueno, y ya sabes que cuando finalicen esta parte del proyecto, pues pueden volver acá a nuestro programa y compartirnos todo lo que han hecho. Así que bueno, esto fue Gabinete de Curiosidades, Arte y Cultura en Contexto. Muchas gracias. Chao. Adiós. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.